Sí. Sí. ¿No tiene? No. Pues así están cerca ¿Así? y aquí se escucha. Pero para la grabación. Aquí está. ¿Sí? Buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy acá en esta convocatoria, ¿no? Esperemos convencerlos y si no ya no los dejaremos salir. Pase directo, me parece muy bien. Pues bueno, como también estamos transmitiendo esta sesión, pues vamos a tratar de ser como muy formales, ¿no? En la presentación de este programa, que es el Doctorado en Investigación e Intervención Educativa. Es un doctorado que originalmente está pensado de manera regional y entonces somos 4 unidades quienes participamos, que es Acapulco, nosotros, Cuernavaca y Puebla, ¿no? Esta idea de hacerlo de manera regional tiene que ver con que hay actividades que se realizan así, de manera regional, y entonces podemos en algún momento acudir a alguna de las sedes, de las otras sedes, pues para presentar los proyectos fundamentalmente, ¿no? Y para recibir retroalimentación de los colegas de las 4 sedes, pues para todos, ¿no? Entonces, bueno, la intención es que pudiésemos trabajar problemas comunes a la región y que en ese sentido pues vayamos estableciendo una agenda de tanto de temas como de posibilidades de solución de algunas cuestiones, de algunos problemas que también pues sean comunes a la región, ¿no? Esa es la intención del doctorado en su sentido regional. Y bueno, como ustedes verán, tiene también dos sentidos, ¿no? Por un lado está la idea de la investigación y por el otro lado está la idea de la intervención, ¿no? Ambos caminos tratan de ser como muy firmes en su propósito de formar investigadores que se comprometan, ¿no?, con el asunto educativo y que fundamentalmente pues los procesos de indagación o de intervención que se realicen sean capaces de generar conocimiento que ayude a nutrir el campo educativo y que también permita solucionar algunos problemas que se detecten acá. Entonces, bueno, en el momento en que se inicia este programa en esta región centro-sur, no había ofertas de doctorado con un sentido de calidad que pudiera ofertarse a los colegas, sobre todo de educación básica, ¿no?, que es de donde fundamentalmente nos nutrimos. Ahora sabemos que hay varias ofertas, algunas serán muy buenas, otras no tanto, pero lo que nosotros ponemos acá en la mesa, pues es esta propuesta que lo que fundamentalmente estaría como poniendo en el centro es la formación de los colegas en una posición muy seria, muy sistemática, ¿no?, muy comprometida. Creo que eso lo he repetido, pero pues es esa la intención, el compromiso con los procesos tanto de formación como con los procesos que se puedan realizar en el campo educativo, ¿no? Entonces, bueno, ahí están algunas de las orientaciones, repito, son en estas dos posibilidades, que es la investigación, que por supuesto lo que pretende es generar un conocimiento sólido que permita esta dilucidación de lo que ocurre en el campo educativo. Y por otro lado, la intervención, digo por otro lado, pero en realidad hablamos de un proceso que va paralelo, investigación e intervención, que permita también que haya
tanto sujetos de manera individual como colectiva, que en el ámbito escolar permitan acciones para resolver algunas situaciones problemáticas que sea factible de modificarse, ¿no? Esas son las orientaciones. Y hay dos campos, como es un doctorado regional y cada uno de los equipos académicos encargados de estos procesos tienen o tenemos distintas formaciones, entonces se pensó en dos campos. Uno, que es el de estudios sociales, políticos e históricos, y el otro, que es de cultura, ética, conocimiento y aprendizaje. En el caso nuestro, de Pachuca, nos inscribimos de manera prioritaria en el campo número 1, donde vamos a trabajar con estas cuestiones, ¿no? Estudios sociales, políticos e históricos, obviamente referidos al campo educativo. Y entonces ahí tenemos proyectos de intervención o proyectos de investigación. Ese es el mapa curricular. No sé si se alcanza a mirar bien, pero bueno, estamos hablando de 8 semestres. Los primeros 4 tienen una carga mayoritariamente escolarizada, en la que se pueden tomar de 4 a 3 seminarios por semana, ¿no? Con una duración variable, y los otros 4 semestres, la segunda parte, está más enfocada al proceso de investigación. Y ahí pues solamente se desarrollan estos seminarios de investigación que ya van siendo desarrollados con el acompañamiento de algún tutor de tesis, ¿no? Algún asesor de tesis. Bueno, las líneas de investigación que se han construido son estas. Ahí, como vemos, cada una de las unidades participantes tiene distintas líneas. En el caso nuestro, concretamente, la línea es políticas públicas y prácticas institucionales en educación. En algún momento podemos tener contacto con las otras sedes y quizá compartir algunos seminarios, ¿no? Ahora que ya tenemos como esta posibilidad en línea, pues todo eso se puede desarrollar, ¿no? Se facilita mucho más. Y en el caso de nosotros, acá en Hidalgo, tenemos también desarrolladas estas 3 posibles líneas de investigación o sublíneas, que tiene que ver con identidades, procesos culturales y perspectiva histórica en el campo educativo. Esa es una. La otra es prácticas educativas y procesos de formación en las instituciones. Y una tercera que tiene que ver con la política y gestión educativa. Digamos que estas líneas se armaron así en función del equipo académico de asesores, que en este momento pues estamos aquí 5 colegas, nos faltan 2, ¿no? Y tal vez otros colegas que se incorporen, la doctora Rosalía, el doctor Carlos, la doctora Elizabeth, la doctora Elia y su servidora, que estamos como a cargo de cada una de estas líneas. Y bueno, de manera gruesa les vamos a explicar en qué consiste cada una para que ustedes miren en cuál de ellas sería factible que su proyecto de investigación o de intervención pudiera estar relacionado, ¿no? Entonces, bueno, vamos con el estudio de las identidades. ¿Liz? Bueno. Que no sirve. Que no sirve. Entonces mejor lo quitamos. Nuestra primera sublínea, identidades, procesos culturales y perspectiva histórica. Aquí principalmente a lo que nos abocamos es al estudio de las identidades, ¿no? Cómo entender la identidad primeramente en esta complejidad de somos sujetos que somos cambiantes, que somos complejos, que nos interconectamos con otros sujetos, pero también en otros contextos. Y en esta lógica surge como muy interesante entender a la identidad como un constructo
siempre cambiante, conflictivo también, a veces fragmentado, a veces contradictorio, y en esta lógica se entiende la identidad, pero también con otras nociones, ¿no? Que van acompañadas, como son la alteridad. Ajá. Nosotros somos a partir de lo que los otros también son, o de lo que los otros ven en nosotros, y también de esa forma nos vamos conformando, y la identidad y la identificación en esta lógica de nosotros nos pensamos, pero nos pensamos a partir de lo que los otros también piensan de mí. Aparece entonces la noción de distinguibilidad, en donde nosotros existimos a partir de ser distinguidos, definidos, nombrados o categorizados por los demás. En esta lógica somos reconocidos o tenemos un sentido de pertenencia a un contexto, y por lo tanto se anuda con otra noción que es la identidad y cultura, ¿no? Entonces los contextos culturales, que son contextos de interacción, contextos de mundo social en los cuales venimos participando, y de esa forma el estudio de las identidades va adquiriendo relevancia analítica. Bueno, en esta idea de la identidad como construcción, pues nosotros nos cuestionamos a partir de quiénes somos nosotros, quiénes son los otros, cómo los otros permiten mirarme, ¿no? Cómo tienen esta posibilidad de ser para mí una especie de espejo en el cual yo me puedo mirar, pensarme y reflexionar en quién soy yo, ¿no? Es un asunto de distinguibilidad, como mencionaba la doctora Elizabeth, vinculado a procesos de construcción en los que se movilizan esos recursos culturales de los que ya hablaba. Somos en contexto, ¿no? Y por otro lado, pues hay que hablar de una identidad sentida, de una identidad vivida. No podemos hablar de la identidad sin pensarnos, ¿no? Aquí y ahora, pero también a lo largo de quiénes hemos sido, y posiblemente pensar en quién pudiéramos ser, ¿no? En esta idea de la identidad en constante construcción como algo que se moviliza al día a día, ¿no? No es un asunto anclado, ¿no? Sino, como diría Bauman, ¿no? Líquido, que es justo cuando acabamos de encontrarnos, justos para volver a pensarnos quiénes somos nuevamente, ¿no? Entonces aquí andamos en esta posibilidad de pensarnos, y bueno, pues no sé si ¿les sigo? Bueno, y entonces, pues, ¿por qué habría que estudiarse estos temas de la identidad? Es importante en el campo educativo reflexionar en quiénes somos nosotros los docentes, quiénes hemos sido a lo largo de la historia, qué se dice de nosotros y qué decimos nosotros de nosotros. No, en esta idea de que no somos solamente lo que nosotros decimos que somos, pero tampoco somos solamente lo que los otros dicen que somos nosotros, sino esa conjugación de quiénes somos nosotros y cómo esos otros permiten pensarme qué tanto lo como yo me pienso es como los otros también me están mirando, ¿no? Este asunto del espejo para poderme pensar y reflexionar, porque nos ocupamos del trabajo con personas, los niños, los jóvenes, los adultos, el doctorado, ¿no? Y bueno, pues sí es importante pensar cómo nos hemos constituido también sujetos, qué trayectoria también nos hemos trazado, ¿no? Y bueno, tenemos también en el asunto de pensar las identidades sociales. Y bueno, en este sentido, lo que algunos autores señalan es que en realidad es difícil hablar de una identidad individual, ¿no? Porque por esta razón de que siempre somos en contexto, de que siempre somos en grupo. Y entonces el estudio de las identidades sociales pues se vuelve algo muy, muy importante de trabajar, y en este sentido se involucran todos los aspectos culturales que están haciendo como esto que un poco dice Castoriadis, como el magma del cual abrevamos todos, ¿no? En el campo educativo, obviamente, tenemos algunos grupos muy consolidados, aunque no se llamen como grupo, ¿no? Aunque al interior del grupo no se reconozcan como tal, lo cierto es que tienen características muy particulares que los hacen distinguirse de otros grupos que también están al interior del campo educativo, ¿no? Y entonces estas posibilidades de agrupación tienen algunas consecuencias, digamos, ¿no? Como en lo social, en lo político,
en lo cultural, en lo académico, se van involucrando. Y entonces también bajo esta lógica, pues hay muchas formas posibles de estudiar tanto las identidades individuales como las identidades colectivas. Algunos de los autores que trabajamos para revisar estos elementos metodológicos o epistémicos, pues están aquí señalados de manera solamente así como una lista, ¿no? Podemos pensar en relatos de vida desde la posición de Berthaud o de cualquier otro autor que tengamos como disponible para este tipo de trabajos. Las historias de vida, ¿no? Se involucra mucho el sentido de socialización. Desde luego hay una necesidad de interpretar qué cosas están desarrollándose al interior de los grupos o de los sujetos que les permiten seguir en esta constante búsqueda de la identidad, ¿no? Hay una lógica que se llama autoetnografía, que no tiene mucho trabajo en México, pero que es un campo que en emergencia, que está ahora siendo como muy trabajado por algunos grupos y que, bueno, puede dar resultados interesantes, ¿no? Está, por supuesto, la lógica de la autobiografía, la lógica de la biografía, esta cuestión de las identificaciones, que es un aspecto fundamental, porque nosotros a lo largo de nuestra vida, pues vamos encontrando algunos modelos que pueden ser otras personas, que pueden ser proyectos, que pueden ser instituciones, y de los cuales tomamos algún elemento que nos constituye, con lo cual nos identificamos, ¿no? Ese es el proceso de identificación. Y bueno, tratamos de incorporar en el estudio de las identidades esta lógica de la identidad narrativa, en tanto somos lo que hablamos, ¿no? Entonces, eso es lo que se va allí señalando. Y pues algunas de las preguntas que están presentes en el campo del estudio de las identidades son estas: cómo se forman y cómo se desarrollan las identidades, cómo cambian, cómo y quién las configura, quién las plasma, cómo van impactando en las instituciones, cómo se pueden narrar estas construcciones identitarias, pensando que la escritura también es una forma de hacer investigación. Entonces, bueno, pues ahí están estas posibilidades, ¿no? Y algunos proyectos posibles que miramos al interior del campo de las identidades, pues tienen que ver con estas lógicas. Seguro que todos conocemos a profesores que son muy destacados en alguno de los espacios donde hemos estado laborando, que pueden ser tanto de la actualidad como del pasado. Podemos hacer historias de vida de profesoras y de profesores, podemos hacer historias de vida de estudiantes con capacidades diferentes, podemos hacer estudios de género, de globalización, de particularismos étnicos, siempre que el foco esté en el ámbito educativo. Pero también podemos hacer identidades de las instituciones educativas, de aquellos personajes que han estado muy pendientes de mejorar el ámbito educativo, sean o no sean docentes, ¿no? También podemos ver los estudiantes y sus procesos, desde luego como parte de la gestión, estos cuerpos directivos, los apoyos académicos, estudios regionales, de docentes y estudiantes migrantes, que hay poco en ese campo, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos proyectos posibles. Seguramente ustedes podrán pensar en otros, ¿no? Y otra de las sublíneas es esta de prácticas educativas y procesos de formación en las instituciones, que la doctora Rosalía nos va a hablar un poco de ello. Sí, bueno, además de esto, bueno, comprendemos que no se pueden dar como por aislado todos estos procesos y que un elemento central ahorita está colocado precisamente en la práctica, ¿no? En estos elementos multireferenciales que implica. Y pues bueno, también entendiendo todos los elementos que nos permiten comprenderla, ¿no? Comprender nuestra práctica, mirar, pues ahora muy a propósito de Freire, ¿no? En términos de toda esta praxis transformadora, poder mirar
qué estamos realizando, pero también poder mirar las prácticas, no solo las docentes, sino educativas, precisamente con todo lo que implica, ¿no? En términos del contexto histórico, social, político, cultural, que tiene alguna implicación dentro de este proceso educativo, ¿no? Entonces, ¿qué elementos están influyendo para el desarrollo de esta práctica? Y que también a su vez puede tener alguna influencia en todo lo que implica el proceso de aprendizaje. Esto a su vez tiene un vínculo muy cercano con los procesos de formación del docente. Entonces también en esta línea se pretende mirar cómo a partir de ciertos modelos de formación que nos han atravesado históricamente, van generando en nosotros algunos elementos que se traducen precisamente en nuestra práctica, ¿no? Entonces, ¿qué de ello podemos ir reflexionando, mirando y transformando? En el reconocimiento también de todo lo que implican todos estos modelos educativos. Por eso insisto que uno de los elementos de esta línea tiene que ver con toda esta multireferencialidad. Vaya, la práctica educativa finalmente es la que pues sí, involucra todos los elementos, tanto del ámbito de la política, los presupuestos que tienen que ver en el ámbito curricular y que derivan en todas las acciones que se generan, ¿no? Algunas de los elementos que se estarían considerando, pues son todos estos procesos de formación, tanto inicial, continua, que han tenido los docentes y que no necesariamente tienen que ver también con procesos de formación estrictamente dentro del ámbito de la educación, ¿no? Entonces, mirar cómo eso influye para el desarrollo de sus prácticas y la relación que tiene pues con otros temas que a su vez derivan, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, la convivencia que se da en los entornos escolares, algunos aspectos que derivan ahora muy discutidos, ¿no? Que tienen que ver con la disciplina y la violencia, por ejemplo, que se genera en las instituciones y con los estudiantes. Y, por supuesto, esto cómo se va vinculando con el currículum, con la evaluación, con procesos de inclusión que se dan en esos espacios, ¿no? Y pues algo central que tiene que ver con este vínculo también entre la escuela y la comunidad, muy a propósito de la nueva escuela mexicana, que también nos permite un reconocimiento distinto de lo que implica el campo de la educación, ¿no? Entonces, en esos sentidos se maneja. Y bueno, por supuesto, también estas prácticas, tanto institucionalizadas como instituyentes, que se generan en esos entornos educativos. Bueno, y por último, una de las sublíneas es la de política y gestión educativa, que justamente, básicamente estudia los procesos políticos y de organización de las instituciones educativas, es decir, los aspectos relevantes de la educación que no solamente se centran en la relación estudiante o estudiantes docentes, sino también entre administrativos y estudiantes docentes. Las instituciones tienen esos vínculos, ¿no? Entonces, ante esos cambios políticos, esos cambios legales que orientan las instituciones de una forma u otra, lo que se busca analizar justamente es ver cómo la política educativa influye o alcanza esas metas que se propone, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus interrupciones, cuáles son los mecanismos que formulan para poder alcanzar esas intenciones más amplias, ¿no? Y ver cómo estas políticas se ajustan, se adaptan o se conflictúan en cada uno de los espacios, ¿no? También es un campo de la educación, ¿no? La política educacional y sus ejercicios están vinculados por distintos sujetos, como quienes elaboran la política, quienes la gestionan, quienes las reciben y quienes las ejecutan. Es un análisis puntual en varios niveles que también puede ser analizado justamente en un contexto de cambio educacional, ¿no? Como actualmente en la nueva escuela mexicana, que ha tenido como sus trabas, ¿no? Y sus resistencias también, que es un ejercicio interesante que podría estudiarse en distintos contextos, ¿no? Básicamente, en este sentido, se utilizan una serie de autores, aquí pues señalaban qué es la gestión, qué es la política, qué es la administración, qué es las acciones humanas con ejercicio de la gestión, ¿no? Con distintos enfoques metodológicos orientados justamente a esa perspectiva.
y sus relaciones con los gobiernos y las prácticas sociales educacionales muy puntuales, ¿no? Se encarga en ese sentido. ¿Qué temas toma? Bueno, pues las democracias al interior de estos espacios, los ejercicios de evaluación, las funciones directivas, el financiamiento, las reformas educativas, la gestión institucional, los modelos administrativos, la gobernabilidad de las instituciones, por lo tanto sus conflictos, el ejercicio de la colectividad y la colegiación, la comunalidad de territorio, es decir, está más orientado en esas dinámicas, que son temas que, pues claro, lidiamos, vivimos, conocemos, pero se problematizan acá desde una perspectiva de la política educativa, ¿no? Pues aquí tenemos la convocatoria, que sin duda, bueno, pensamos que ustedes ya la revisaron. Hay algunos elementos y de manera sintética se han colocado aquí algunos puntos que tienen que ver con los requisitos, ¿no? Punto número 1, pues es contar con el grado de maestro, preferentemente en el área de las ciencias de la educación, humanidades y ciencias sociales. 2, comprobar experiencia mínima de 3 años en docencia, investigación y o intervención educativa, mediante constancias de participación en publicaciones, desarrollo de proyectos, ponencias y otros productos de investigación y o intervención educativa. Contar preferentemente con la disponibilidad de tiempo completo para realizar los estudios de doctorado. Decimos eso porque, como miraron, si bien es cierto, como nos decía la doctora Alma, los 4 primeros semestres son cargados en el asunto de la escolarización y la revisión y el análisis de la literatura correspondiente, pero también es la construcción del trabajo, del proyecto, la recuperación del trabajo de campo para la investigación o para la intervención, según sea lo que se priorice en nuestro proyecto, ¿no? Y pues bueno, sí requiere de tener la mayor cantidad de tiempo posible para dedicárselo a los estudios. Otro requisito pues es presentar solicitud de admisión y registro en línea con los siguientes documentos digitalizados en la liga que será especificada en la convocatoria de cada unidad. Eso ahora la doctora nos hará favor de explicarlo, ¿no? Y uno de los documentos es el certificado de maestría, ese que nos dieron cuando terminamos la maestría, el título de la maestría, la cédula de la maestría, el currículum vitae, el anteproyecto de investigación. Bueno, me regreso al currículum vitae y es importante que agreguemos al currículum esos documentos que en los puntos anteriores menciono, ¿no? Que nosotros pudiéramos tener como comprobar aquellas participaciones en los eventos de investigación, en los eventos formativos, ¿no? No solo decir que participé, sino tener el documento que compruebe la participación. Y si fui ponente, con mayor razón, la constancia de haber sido ponente, ¿no? Entonces, bueno, el otro requisito es presentar el anteproyecto de investigación adscrito a una de las líneas de investigación, en este caso, la que mencionamos para Hidalgo, ¿no? Y una propuesta por la unidad para la línea de investigación para el estado de Hidalgo. Y la otra es la ficha de depósito. No sé si la cantidad sea la correcta, 631, como cuota del proceso de selección en la cuenta de la unidad UP, ¿no? Entonces ahí está una cuota. Para los que hicieron maestría aquí con nosotros, saben que cuando se inicia la integración del expediente, pues hay que hacer un pago de la revisión. En la autónoma hacen también un pago para poder tener derecho a participar y que le hagan a uno la revisión de la documentación pertinente. Bueno, aquí está. Los documentos a entregar. No sé si quieres. Me lo he hecho. Me lo he hecho. Sí, uno de los documentos es el acta de nacimiento. El otro documento es el certificado de estudios de licenciatura y maestría, como ya se mencionó. Los digitalizados, pero también aquí en físico, ¿no? Cédula profesional y título de grado de maestría. La constancia de acreditación de comprensión de textos en una lengua extranjera, preferentemente inglés, pero también puede ser francés, portugués, ¿no? Expedida por el CELEX de una institución de educación superior reconocida. La generación pasada aquí se tomaron el curso de traducción de textos, entonces, bueno, puede angustiarles, pero bueno, también hay una propuesta de la institución para tratar de apoyar en este sentido de
si no tenemos el documento que nos avale, ¿no? Y está un ejemplar de la tesis de maestría, se entrega, el anteproyecto de investigación que se mencionaba en la lámina anterior, adscrito a una de las líneas de investigación y de las líneas en alguna de las sublíneas que se mencionaba ahí. El punto 7, pues son las fotografías, tamaño infantil. 8, pues la ficha del depósito de la cantidad señalada en la lámina anterior y aprobar satisfactoriamente las evaluaciones del proceso de selección. Pues ahí están las etapas para este procedimiento de selección. Primeramente tenemos que revisar todos los documentos que ustedes incorporen a su expediente, ¿no? La segunda etapa es la aplicación y se evalúan ahí habilidades académicas básicas y también valoramos el anteproyecto de investigación, fundamentalmente en el sentido de que se adscriba a alguna de las líneas que les hemos presentado, y esto tiene una razón de ser. Estas sublíneas se formalizan en tanto nosotros como cuerpo académico tenemos estudios y experiencia y formación en algunos campos específicos, y es en función de eso que se van delineando estas líneas, sublíneas de investigación, ¿no? Por eso es que para tener la certeza de que habrá quien asesore estos proyectos, solicitamos que el anteproyecto esté referido a alguna de estas sublíneas. Y la tercera etapa, pues, es una entrevista a quienes hayan aprobado estos dos primeros pasos, ¿no? Y ya para la inscripción, que ya es una vez que se aprueba todo el proceso, pues ahí están los requisitos: título de maestría, cédula profesional, el certificado de estudios, la constancia de acreditación, que como ya decía la doctora, ese aspecto se puede posponer, ¿no? Hay otras fechas en las que se puede entregar, el acta de nacimiento, el CURP, a una ficha de depósito por esta cantidad, que es un concepto de inscripción al programa. Sí quiero aclarar que estas cantidades, que a nosotros nos parecen de pronto excesivas, no son como un asunto meramente de la institución, sino que tiene que ver con las cuotas que el propio sistema educativo estatal nos impone de alguna forma, ¿no? Y otra ficha de depósito que ya sería por inscripción al primer semestre del programa. Es el único semestre donde van a encontrar esto, ¿verdad? Sí, ya los siguientes semestres ya es un solo pago. Son dos cantidades en esta primera etapa, en esta primera fase, ¿no? Por única vez, ya los siguientes serán solamente por semestre. Y ahí está el calendario de actividades, pues estamos en la 1, ¿no? Que es esta recepción de documentos, que esperamos concluir el 19 de diciembre. Se estarían publicando los resultados de esta primera etapa el 15 de enero, para que entonces el 22 de enero podamos desarrollar esta evaluación de habilidades básicas y para el 30 de enero tener ya los resultados de la segunda etapa, ¿no? Y así estaríamos desarrollando entrevistas entre el 3 y el 10 de febrero, publicaríamos resultados el 13 de febrero, después viene un periodo de inscripciones y finalmente pues iniciaríamos las actividades el 23 de febrero. Así es como está pensado el calendario, esperemos que no sufra modificaciones, ¿no? Y pues bueno, ahí están como las formas posibles de obtener más información. Claro, nosotros también estamos aquí como dispuestos a resolver sus dudas. Permanentemente. Sí. Y bueno, pues finalmente tenemos el cuerpo académico de este doctorado, ¿no? Ahí estamos, la doctora Rosalía, la doctora Marisol, la doctora Elizabeth, la doctora Elia, el doctor Alfonso y el doctor Carlos y su servidor. Somos quienes integramos este equipo. Y bueno, pues ahora si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, pues con gusto les escuchamos.
El tiempo escolarizado, ¿qué días serían y cuáles serían los horarios? Tradicionalmente hemos estado trabajando lunes, miércoles, viernes, ocasionalmente sábado, porque el primer semestre son 4 seminarios. Sin embargo, también entendiendo que hay como múltiples cuestiones ahora en educación básica, como algunos seminarios tienen una carga horaria, digamos, reducida, lo que estamos pensando que se pueda hacer es que se tomen 2 seminarios un día para que entonces sean 3 presenciales, ¿no? Hasta ahorita eso es lo que hemos platicado, está así en términos de cómo lo platicamos. Y por la tarde. ¿Cuánto dura? Sí, y es por la tarde. Por la tarde, sí. Generalmente empezamos a las 4, de 4 a 7, de 4 a 8, es más o menos el tiempo que estamos. Pero sí se becan, Claro. ya no tendríamos problema. Sí. Tengo entendido, no sé si sea así, que nada más se dejan los maestros que están dentro con todas las funciones. Pues no sé, ustedes que tú Liz, ¿tienes idea? Los Sí. directores no se pueden dedicar, porque quien los sustituye no los cubre, ni asesores técnico-pedagógicos, pero sí los docentes. Bueno, no es que puedan, no es que no puedan, Es que administrativamente no hay quien cubra quien la sustituya función. la función. En el caso de ustedes, ¿son docentes? Docentes. Supervisor. Maestra, usted delega funciones y se viene acá con nosotros. Hemos tenido colegas que están en el ámbito de la supervisión y justamente preescolar, ¿verdad? En la generación anterior. Sí. Y bueno, sin problema pudo desarrollar sus actividades Programa, acá. sí. Si no estamos frente al grupo, hay un poquito más de posibilidades, pero luego igual hay demanda de virtuales administrativas, de correos, de llamadas, de situaciones, incluso ya la función es con un horario distinto y a lo mejor no es tanto presencial, pero sí estar atentas a estas formas virtuales o en línea. Por eso me preguntan, bueno, yéndonos más hacia las etapas. Cuando estudié la maestría, la estudiamos aquí, tuvimos el curso de interpretación de textos. ¿Ese curso todavía tiene vigencia? ¿De inglés? Me parece que son 2 años 2 años hacia atrás. Fue lo que le dijeron a esa generación. Entonces tendríamos que hacerlo Nuevamente. en esta propuesta. Ajá. A menos que servicios escolares le dijera que esa pudiera ser, pero aplicaron 2 años de vigencia. ¿También es un curso o nada más se presenta un examen? Puede haber varias formas, ¿no? Se puede tomar el curso en otra institución siempre y cuando sea una institución con reconocimiento. En este caso podría ser el Centro de Lenguas de la Autónoma, por ejemplo, ¿no? Acá, la generación anterior se incorporaron los maestros a uno de los cursos de CEPA Inglés. Sí, de ahí del desarrollo curricular. Y ese curso les permitió ya solventar este requisito, ¿no? ¿Pero decían que iba por Con ese es con el de CEPA Inglés, es con el que resolvimos por lo menos la generación anterior, ¿no? Sin embargo, pues no es la única posibilidad, ¿no? ¿Y eres cuatrimestre de febrero a junio? ¿Cuándo termina? Sí, es semestral, tenemos normalmente 16 sesiones programadas, salvo, bueno, algunas son de 3 horas, algunas son de hora y media, ¿no? Esa es la carga curricular que está en el plan de estudios, tiene que ver con esas cantidades, pero generalmente son 16 sesiones las que se trabajan por cada uno de los seminarios. en relación al requisito
sobre los años de docencia o haber realizado alguna investigación, ¿sería necesaria también la investigación? No, es una o la otra, sí. Claro que O las dos, que ¿verdad? también puede traer todas. Sí, Sí. claro, claro. Sí. Pero con que compruebe una de las cuestiones es suficiente. ¿Vale? Con que compruebe una de las cuestiones es suficiente, claro que sí. Perdón. La experiencia pudiera ser. Sí, sí, sí. En el caso de la docencia, sí. O sea, no es necesario ser ponente, investigador. No. Si fui docente, No. soy docente, Sí, y con eso se cubre. con eso se cubre. Sí. De pronto habemos docentes que estamos dedicados al 100% a la actividad con el grupo en la escuela, con los niños, y en pocas oportunidades hemos tenido o no hemos participado en eventos de investigación. Se solicita, pero no es un impedimento. Y el anteproyecto, ¿de cuántas cuartillas estamos hablando? Pues no sé qué opinen los colegas, pero yo diría que un mínimo de 10 cuartillas, ¿no? Para Muy mínimo. sí, muy mínimo, Muy mínimo. para reconocer por dónde andan sus preocupaciones temáticas, qué opciones metodológicas, qué directrices teóricas tienen ahí planteadas, ¿no? Tenemos posibilidades de que igual ustedes Ujú. ¿cuál sería? La sublínea. Sí. Diagnosticar. Ujú. Sí. Vamos a subir a la página de la UPN, vamos a subir unos documentos donde se explique esto que aquí a grosso modo les señalamos, ¿no? Ahí van a estar estos documentos donde esté desarrollada la idea de cada una de las sublíneas para que ustedes lo puedan consultar con más calma y piensen si su preocupación temática se puede encaminar a alguno de estos aspectos. Pero también estamos disponibles para ustedes, por si necesitan un apoyo, un acompañamiento más puntual, más preciso, también. Sí. Hay una pregunta acá que es ¿Cuánto dura el ¿cuánto doctorado? dura el doctorado? Son 8 semestres, 4 con una carga mayoritariamente escolarizada y los otros 4 que tienen que ver más con el proceso de investigación o de investigación-intervención. Y la otra, los días de trabajo en la semana. Los días de trabajo que ya dijimos, Y horarios. preferentemente son lunes, miércoles y viernes por la tarde a partir de las 4. Que este procedimiento de selección que está conformado por etapas, como explicaba la doctora Alma, finalmente a nosotros como cuerpo académico lo que nos permite es conocerlos de manera más precisa, más puntual, y también conocer su situación laboral y las condiciones con las que cuentan y eso nos permite a nosotros tener ese como diagnóstico y poder decidir los horarios, ¿no? Los tiempos, a lo mejor todos pueden en la mañana, pues entonces pues todos vamos en la mañana, ¿no? O a lo mejor todos pueden en la tarde, pues vamos a la tarde. La idea es apoyar a los compañeras que vengan al doctorado, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora hablamos tentativamente de lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Pero ¿qué tal y solo es jueves, viernes y sábado? ¿No? Bueno. O viernes y sábado. O viernes y sábado. O viernes y sábado, con mayor tiempo dedicado al sábado, por decir, ¿no? Pero sí, eso de irlos revisando los expedientes, la experiencia, el proyecto, la charla con ustedes, nos da elementos para poder pensar cuál es la mejor opción para trabajar los cursos. Después del escolarizado, ¿hay sesiones presenciales? ¿Cuántas son? Sí, hay sesiones presenciales porque también el programa está contemplando la posibilidad de cursar 3 optativos. Esos 3 optativos pueden ser tomados aquí mismo en la institución. Nosotros les propondríamos un abanico, una oferta de cursos optativos, pero también pueden tomarlos en otras instituciones de manera específica según el tema que trabajen.
¿no? Pueden ser otras instituciones, sí hay algunas características que debe reunir esos cursos, pero bueno, fundamentalmente tienen que ver con que sean procesos de posgrado, que se estén ofertando en procesos de posgrado y que sean en una institución reconocida, ¿no? Esas son como los requisitos, pero también se pueden tomar en otras instituciones, ¿sí? Repito, acá en la institución también tenemos una oferta de posibilidades y bueno, pues ahí al ser optativos, pues ustedes pueden decidir, ¿no? A cuáles se incorporan. Y de estos optativos son 3 obligatorios. Y generalmente lo que hemos hecho es que en esos 4 semestres de la segunda etapa, ahí es donde los ubicamos, pues en el sentido de que no estén tan cargados en los primeros 4. ¿No? Entonces ahí sí hay como estas actividades presenciales. Me imagino que aparte de la asesoría, ¿no? Sí, claro, 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 sí. Sí, porque aun cuando los cursos de los primeros semestres ya no están en la segunda mitad de la formación, pero hay uno que permanece, que es justo el de seminario de investigación, y ese se toma cada 8 días, cada semana, en un acuerdo con el asesor, pero si es miércoles o si es viernes o si es jueves, pero no está a discusión si se toma o no, solo en el día y el horario en el que se va a tomar, ¿no? Sí, hay una pregunta en las redes de Lorena Costa Lamilla. Ella pregunta, yo estudié la maestría en educación en La Salle Pachuca, solo tengo certificado de terminación. Dan la opción de titularse por doctorado con la mitad de créditos. ¿Es posible ingresar al doctorado en UPN Pachuca para eso? Gracias. Es posible, sí, pero hay un tiempo perentorio para entregar el título, ¿no? O sea, no se puede validar con los estudios de doctorado una maestría, ni siquiera de la institución, ¿no? Entonces sí puede empezar a trabajar, pero sí hay un tiempo que se le da para que entregue ese documento. Ok. Otro comentario de Julio César Miranda. Dice, interesante escuchar las características del doctorado de UPN, solo que exige dedicación de tiempo completo y estando en servicio en regiones apartadas, pues se ven limitados. Y pone caritas tristes. Pues sí, Es que- lamentablemente. Es que Julio está en Tenaco. Ya, Sí. Sí, son los comentarios que hay nada más. muy bien, Bueno. pues Pues nomás hacer una invitación a que considere entrar al doctorado. Venimos llegando la semana pasada de un evento nacional de investigación educativa y uno de los ponentes magistrales, los más importantes académicos sobre el tema, pues ponían sobre la mesa que existe un problema en México con respecto a los posgrados, en el sentido de que hay menor interés y el interés que hay es meramente instrumental, es decir, se meten a posgrados que son en línea, no van, no hacen tesis y así, ¿no? Y que eso se está reflejando ya en el ejercicio pues, del docente y en la calidad educativa. Entonces, la UPN sabemos que en el magisterio tiene un prestigio importante, ¿no? Es un esfuerzo mayor, pero creo que vale la pena, pues, invertir tiempo, esfuerzo por una educación de calidad para ustedes y lo que eso irradia, pues, en sus actividades, pues, académicas, en las instituciones. Entonces, yo creo que es algo a lo que hay que reflexionar y priorizar para considerar pues este tipo de doctorados, ¿no? Que no son en año y medio, nomás los sábados en la tarde y con trabajos de chat GPT, ¿no? Entonces, aquí es un esfuerzo distinto y pues claro, se refleja en la calidad, ¿no? Nada más, quería comentar. Pues porque la apuesta está en el proceso formativo, en la formación, en la consistencia, en el proceso formativo, ¿no? Si interesara solo el documento, pues bueno, les cobraríamos grandes cantidades y tendrían su documento. Sí.
Sí. La idea no es esa, la idea es para qué están haciendo. No te habíamos presentado, No. doctora. Mucho gusto. Y bueno, yo me gustaría comentarles que ahorita educación está pasando como un momento de transición política. Y de lo que necesitamos bastante es de sujetos bien comprometidos con lo que hacemos y con lo que somos. Si le apostamos a una formación de calidad, seguramente vamos a proyectarnos como eso, ¿no? Como sujetos profesionistas de calidad. Entonces, por la educación y por lo tanto la apostamos a una formación fuerte, sólida y de calidad. Entonces, anímense. Y bueno, la siguiente semana, el jueves también a las 4, tenemos proyectado un conversatorio en el que van a estar un egresado de cada una de las generaciones anteriores, los que ya han logrado, algunos de los que ya han logrado su título, y ellos les van a platicar pues cómo fue su proceso, ¿no? Para ellos qué tan importante fue el haber hecho estos estudios. Entonces creo que escucharlos también será interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues les invitamos a seguir ¿Será ese virtual? conversatorio. No, también es presencial, Tranquilo, igual y pero se va a también transmitir. Y inviten a alguien más a que participe en este proceso, ¿no? Tienen ustedes la posibilidad, conocen bastante gente que seguramente están con estas intenciones. Entonces, les invitamos a que los inviten, a las inviten para esto. Sí. Gracias. 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 Pues muchas gracias. Muchas gracias.